Orden del día con una propuesta de pronunciamiento que insta al Gobierno de España a incluir entre los importes exentos de cómputos para la determinación de la cuantía de las pensiones no contributivas a los complementos que pudieran establecer las comunidades autónomas a estas pensiones. Así como los importes derivados de las rentas mínimas autonómicas, modificando a tal efecto los preceptos establecidos tanto en el Real Decreto 357/1991 como en el de la Orden PRE 3113/2009 que afectan a la puesta en marcha de estos complementos. A dicha propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, se ha presentado una enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Socialista. El proponente de la iniciativa dispone para su defensa de 10 minutos y, en nombre de dicho grupo, tiene la palabra el señor González Frutos. Gracias, presidenta. Voy a tardar quizás menos en explicarla que en todo el relatorio de la iniciativa. A ver, esto es una continuación, no voy a tardar tanto porque esto es una continuación del debate que tuvimos el pleno anterior. En el pleno anterior, de una manera un poco confusa, se intentó hablar de la necesidad de incrementar las pensiones no contributivas a través del complemento, este complemento anual que tenemos ahora de 265, y nosotros ya dijimos lo que opinábamos de esa solución, que era una solución parcial. Nosotros entendemos que lo que hay es que complementar las pensiones no contributivas para sacarlas del umbral de la pobreza. Ya di los datos de las personas que afectaba, 12.374 personas, más, por ejemplo, que el tema que tanto está siendo objeto de intervenciones continuas aquí, que es el tema de Almará. 12.374 personas en Almará, 700 personas trabajando. Lo digo un poco para que sepamos darle también la importancia. Incluso 12.374 personas son más que las 6.000 personas que se manifestaron en Almará, que a juzgar por esos datos de convocatoria debemos concluir que Extremadura es antinuclear. Y además yo les pediría a todos los que están interviniendo en este aspecto que en vez de hacer aquí tantos golpes de pecho, pues que fueran a hablar con la empresa para que pidan la prórroga, porque todavía está todavía pensando en a ver a quién hay que presionarle, porque menos venir aquí, ir a hablar con las empresas a que pidan la prórroga, pero con las mismas condiciones. Pero bueno, yendo al tema. 12.374 personas. 7.593 personas perceptoras de jubilación y 4.781 de personas con pensión no contributiva de invalidez. Yo creo que hay que pensar en qué tipo de personas estamos hablando. Estamos hablando de, en el caso de las pensiones no contributivas de invalidez, estamos hablando de personas con una discapacidad reconocida de más del 65%. En el caso de los pensionistas de jubilación, mayoritariamente mujeres que no han cotizado. Lo digo un poco para que seamos conscientes del colectivo del que estamos hablando. Este colectivo ha tenido un maltrato sistemático en el sistema de protección social desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Es decir, a día de hoy están percibiendo, después del incremento sostenido desde el año 2018, están percibiendo 564,70 euros. Percibían hace muy poco 380. Quienes hemos trabajado en servicios sociales sabemos que uno de los colectivos al que más tenemos que atender con otro tipo de prestaciones para garantizar sus necesidades básicas es este colectivo, precisamente, el colectivo de pensionistas no contributivos. ¿Cuál es el planteamiento? No podemos tener a pensionistas, es decir, personas que solo dependen de la acción protectora, solo depende de la Administración, porque son personas en caso de los pensionistas de jubilación, de imposible inserción laboral, y en el caso de las pensiones de invalidez, de muy difícil inserción laboral. Personas que solo dependen de la acción protectora de la Administración. Y que la acción protectora de la Administración, y eso lo dicen todos los estudios, no esté consiguiendo sacar a un colectivo en este nivel de vulnerabilidad de la pobreza, tiene que ser objeto de reflexión. Ustedes saben que los indicadores de pobreza hablan de que el nivel de pobreza está establecido en 915. No hace falta que les diga que 915 son menos que, si lo prorrateamos, 658 euros.
Esto tiene dos soluciones y ya lo dijimos en la anterior intervención que tuvimos con ocasión de la iniciativa del Grupo Socialista. Una, seguir incrementando las pensiones no contributivas hasta llegar al nivel de la pobreza. No nos parece sostenible llegar al 70% del nivel de la pobreza en el horizonte del 2027. Nos parece que hay que hacer un esfuerzo para incrementarla, pero tiene dos vías. Y las comunidades autónomas, una parte significativa, son sensibles a esta situación y están estableciendo complementos de mínimos a estas pensiones no contributivas para sacarlo de una situación insostenible. La propia ley nuestra de renta garantizada lo tiene, el complemento a las pensiones no contributivas que tenemos aquí, por no entrar en otras comunidades autónomas, no podría incrementarse. ¿Por qué? Y lo hemos explicado y está explicado en la justificación. Los reales decretos de desarrollo de la Ley Básica de Seguridad Social establecen que el cómputo de la pensión se establece en función de los ingresos distintos a la propia pensión que tiene el pensionista, de tal manera que se computan, a no ser que se declaren exentos de cómputo, de tal manera que podamos las comunidades autónomas ejercer la acción protectora sobre las pensiones y que no influya en la pensión que tiene ese pensionista. Es decir, que si nosotros ponemos, imagínense, 150 euros al mes más a un pensionista, ese pensionista no sufra un decremento de la pensión, porque entonces estamos simplemente financiando a la Seguridad Social. Eso se han dado cuenta algunas comunidades autónomas, Canarias con su renta básica de ciudadanía, etcétera, y han pedido al Estado que les permitan complementar sin perjudicar a los propios pensionistas. Es algo que nosotros advertimos en la negociación que tuvimos en aquel momento con el Gobierno socialista cuando establecimos los complementos a las pensiones no contributivas en nuestro sistema de rentas mínimas, que es la renta garantizada. ¿Qué es lo que planteamos? Y además el propio Estado se dio cuenta de la incongruencia cuando eximió de cómputo las prestaciones de la Ley de Dependencia. La Ley de Dependencia tiene unas prestaciones, la prestación vinculada al servicio, las prestaciones del cuidado del entorno, etcétera, etcétera, que si se computaban al pensionista, pues entonces destrozábamos su prestación. Ese es el planteamiento a día de hoy. El planteamiento nuestro es, pidamos, esta iniciativa tiene dos partes y además ya vamos a aceptar con los matices la propuesta de sustitución del Grupo Socialista por entrar en un consenso y espero que todos los grupos la apoyen con un planteamiento. La primera parte es que el Estado, que ya se le han pedido a algunas comunidades autónomas y se lo llevan pidiendo algunas desde abril, establezca esa modificación normativa en los reglamentos de desarrollo de la Ley Básica del texto refundido de la Seguridad Social y a continuación tiene que venir aquí. Tiene que venir aquí para que nosotros incrementemos de manera ostensible nuestros complementos a las pensiones no contributivas. Es decir, que esto es, lo digo un poco para que todos los tengamos claro, esto tiene una primera parte, que es decirle al Gobierno, oiga, déjennos a nosotros ayudar a los pensionistas no contributivos de la comunidad autónoma. Y en segundo lugar, tiene una segunda parte. La comunidad autónoma, nosotros vamos a pedir que la comunidad autónoma incremente de manera ostensible el complemento de las pensiones no contributivas, porque nos parece que es un acto de justicia con este colectivo en una situación de vulnerabilidad que por la acción de la Administración no puede seguir en la pobreza. Entonces, espero, porque como han visto no hay voluntad de mucho conflicto y mucha refriega, que esta propuesta sea aprobada por unanimidad y que consigamos, a base de presión, que el Gobierno cambie la norma reguladora de seguridad social. Nada más y gracias. Gracias, señor González. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra la señora Rodríguez Vegazo. Gracias, presidenta. De nuevo se vuelve a hablar en este pleno de dignidad y de justicia social, dos cuestiones por las que el PSOE siempre ha trabajado y que sin ninguna duda forma parte del ADN de las políticas socialistas. Y es que para eso trabajamos, para mejorar la vida de la gente. Con esta propuesta de pronunciamiento que trae Unidas por Extremadura, continuamos con el debate suscitado en torno a mejorar las pensiones no contributivas que cobran más de 12.300 extremeños y especialmente extremeñas.
una mejora que por justicia les corresponde. En esta ocasión se insta al Gobierno de España para que los complementos autonómicos a las pensiones no contributivas estén exentos de cómputos y no se vean condicionados por otro tipo de ayudas como las rentas mínimas autonómicas. Quizás ustedes, señor González Fruto, tengan hoy más suerte con esta propuesta de la que tuvimos nosotros en la pasada sesión plenaria, por aquello de que se trata de pedir al Gobierno de Pedro Sánchez, que es a lo que se dedica el Gobierno de la señora Guardiola, a eludir sus responsabilidades y a exigir lo que ellos no hacen al Gobierno de España. Un Gobierno, el de la señora Guardiola, irresponsable, que está en minoría absoluta y que pretende gobernar a golpe de soberbia. Porque, señora Guardiola, ya que ha llegado, ¿ha negociado usted con alguien el decreto? ¿Se ha sentado a dialogar y negociar? ¿Va a aceptar las alegaciones del decreto presentadas por el PSOE, entre las que se encuentra subir hasta los 460 euros el complemento a las pensiones no contributivas? Frente a este Gobierno incapaz, en el Gobierno de España tenemos un Gobierno dialogante que ya está trabajando en la cuestión que se trae hoy aquí en esta propuesta, ya que en el mes de abril se aprobó en el Congreso de los Diputados una moción relativa a este asunto. Una moción presentada por el Grupo Mixto, cuyo texto se modificó con una enmienda presentada de forma conjunta por el PSOE y por Sumar, y que salió adelante con los votos de todos los grupos parlamentarios, por supuesto, a excepción de la ultraderecha de Vox. Por eso hemos presentado nosotros la misma enmienda, porque viene a plasmar ese voto mayoritario en el Congreso. Se trata de solicitar un cambio normativo, de promover una mejora legislativa para garantizar la dignidad y la mejora de la vida de aquellas personas que más lo necesitan. Y ahí siempre va a estar el PSOE, porque siempre trabajaremos por la justicia y el refuerzo del escudo social. El Gobierno progresista de Pedro Sánchez tiene un claro compromiso por garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. El pasado año, las pensiones no contributivas se incrementaron en un 6,9% con la finalidad de reducir la brecha existente entre las pensiones mínimas y el umbral de la pobreza. Estas pensiones se han incrementado hasta los 7.250 euros anuales, es decir, desde el 2018 se ha incrementado en 36 puntos el importe que recibe cada beneficiario de esta pensión no contributiva. Estos son los datos, pero desde luego no nos conformamos y por eso hay que seguir trabajando para mejorar las pensiones, cada uno desde su ámbito. Y por eso el Gobierno de la señora Guardiola, ese Gobierno de derechas, debe también asumir su parte de responsabilidad con los complementos de la comunidad a las pensiones no contributivas, aunque hayan fracasado sus presupuestos. Les repito, señora Guardiola, ¿van a aceptar las alegaciones del PSOE al decreto? ¿Van a aceptar subir hasta 460 euros el complemento autonómico a las pensiones no contributivas? ¿Sabe usted, señora Guardiola, que está en una minoría absoluta y que tiene los mismos diputados que el Partido Socialista, que fue el partido más votado en las elecciones del año 2023? El PP tiene una falta de credibilidad en torno a las pensiones, ya lo dijimos en el pasado pleno. Con un Gobierno del PP, los pensionistas recibieron una carta para informarles que se les subía la pensión menos de 1 euro. Sí, señor. Con una inflación del casi el 3%, el Partido Popular subió las pensiones un 0,25%, menos de 1 euro al mes, menos de lo que desde luego costaba la carta que ustedes enviaron. Esa es su historia, señorías del PP. Este es su continuo problema de credibilidad con las pensiones. Después de haber votado en contra de la subida de las pensiones, ayer ustedes tuvieron que votar a favor, desbordados por la situación. Pero lo hicieron cuando su voto era ya irrelevante, porque así es su partido, porque así es su Gobierno, completamente irrelevante. El PSOE siempre será responsable y hará una oposición responsable. Por eso hemos presentado alegaciones a su decreto. Por eso el Grupo Socialista siempre trabajará y apoyará propuestas como estas, que refuercen y mejoren el escudo social y que mejoren, en definitiva, la vida de la gente. Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez. Le consulto al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa si acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, se acepta, por lo tanto, se incorpora
al texto para el turno de fijación de posición por parte de los grupos parlamentarios, del resto de grupos parlamentarios no enmendantes. En primer lugar, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, el señor Gordillo Moreno, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes ya, sí, que son las 3:10. Bueno, señor González Frutos, pues pide usted unanimidad a los grupos de la Asamblea para esta propuesta. Pues sí, se lo vamos a apoyar, porque sí, tienen ustedes toda la razón en lo que exponen. Se ríen ustedes mucho. Guardamos silencio. Creo que se va a reír la señora Guardiola. Vamos ampliando la pinza. Ahora con vosotros y ahora también, ¿Verdad? Muy bien. Pues sí, se vamos a apoyar. Se vamos a apoyar porque tienen ustedes toda la razón. Pero claro, convendría puntualizar ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a ver, ustedes hacen una propuesta de pronunciamiento que es una instancia al Gobierno, ¿no? Pero es que ese Gobierno es de ustedes. Es que ustedes participan en el Gobierno corrupto del señor Sánchez. Un Gobierno que está, un Gobierno que disfrutamos, un Gobierno corrupto y mentiroso, que efectivamente sí sube las pensiones, pero también sube el coste de la vida en una proporción mucho mayor y, por lo tanto, carga mucho más de razón su propuesta. Es necesario, porque cobran una miseria verdaderamente. Y todo lo que sea incluir entre los importes exentos de cómputo a la determinación de la cuantía de las pensiones no contributivas a los complementos, pues nos parece más que razonable. Y efectivamente, señorías, desde que Sánchez es presidente han subido prácticamente todos los costes de la vida, todos los indicadores del coste de la vida. ¿Y qué vamos a hacer? Verán, si ustedes suben la luz porque están empeñados en cerrar Almaraz, ¿verdad, señor Vergeles? ¿Qué pasa? ¿Sí o no? ¿Cerramos Almaraz o continuamos con Almaraz? Porque Almaraz genera un 7% de la energía que se consume. Por lo tanto, si se cierra Almaraz, la energía será más cara y los pensionistas tendrán que pagar más. ¿Verdad, señora de Miguel? ¿Verdad, señor González Frutos, que también ha dicho usted algo de Almaraz? Y dice usted que las empresas, hombre, claro, si las empresas ven viable Almaraz, naturalmente que considerarán la continuación de Almaraz. Pero si la hacen imposible, no. Y si pusieran el mismo entusiasmo que ponen en las renovables, que me parece muy bien, pero también en las nucleares, con el mismo entusiasmo, pues a lo mejor Almaraz no se cerraba y no condenábamos a una parte de Extremadura muy significativa a la pobreza. ¿Vale? Así es que la energía más cara, con sus medidas, las que ustedes apoyan, la vivienda, con la ley de vivienda que ustedes se empeñaron en poner en funcionamiento, que ha elevado el coste de la vivienda hasta el más no poder, también en Extremadura, que hasta ahora nos íbamos más o menos pues librando de ello, pero ya en Extremadura, en Mérida, por ejemplo, están las viviendas carísimas. Y la cesta de la compra, que no me voy a poner aquí como don Manuel Fraga, el llorado don Manuel Fraga cuando hablaba de aquello de los garbanzos, pero sí que es verdad, por cierto, reniegan ustedes de Fraga últimamente, están fatal, lo del Partido Popular. Desde que Sánchez es presidente, el aceite de oliva ha subido una barbaridad y es un bien esencial, es un alimento esencial para la dieta de los españoles. Y todo lo demás, y le puedo decir aquí pues todo lo que tengo en la lista, pero vamos, quedaría un poco chusco, ¿no?, que me pusiera aquí a hacer la lista de la compra. Pero sí, señorías, es cierto, todo ha subido mucho y no es precisamente por culpa de otros que no sea el Gobierno del señor Sánchez, que es quien gobierna aquí desde hace 7 años. Y también quería hacer alguna observación a la señora Rodríguez Vegazo. A ver, dicen ustedes que trabajan para mejorar la vida de la gente, de unos más que de otros, ¿verdad? Claro, es que ustedes son muy selectivos a la hora de mejorar la vida de la gente. Primero los suyos y luego los demás. Y a la vista está, no me tengo que extender, ¿verdad? Ya sabemos todos de lo que estamos hablando. Y un Gobierno dialogante, el Gobierno que empezó la andadura diciendo al señor Sánchez que erigiría un muro frente a los demás. Ese es el concepto de diálogo que tienen ustedes. Y una oposición responsable, la de Almaraz. Esa es la oposición responsable, ¿verdad? Y Gobierno dialogante, esto es muy divertido. Hombre, dialogante, pues sí, puede ser,
pero también entre los miembros del Gobierno, porque yo creo que la señora Montero y la señora Yolanda Díaz pues no dialogan mucho, que digamos últimamente. Aprobaremos sus medidas porque nos parecen de justicia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor. Gracias, señor Gordillo. Turno del Grupo Parlamentario Popular. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Pérez Álvarez. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Creo que todos estaremos de acuerdo que es de justicia social y responsabilidad de todos velar por los ciudadanos con más necesidades y carentes de recursos, poniendo a su disposición los medios necesarios para superar esa situación de necesidad, que, como dice el señor González Frutos, en el caso de las pensiones no contributivas, están aún muy por debajo del umbral de la pobreza. Por ese motivo, señor González, esperaba algo más de su propuesta, más directa, comprometida, más valiente. ¿Por qué no pedir al Gobierno del señor Sánchez que aumente la cuantía de estas pensiones o que eleve el importe del límite de rentas para evitar la reducción de la pensión? Es curioso, parece olvidar que, como le ha recordado el señor Pelayo, ¿quién gobierna en España? Y son ustedes con el Partido Socialista. Quizá no se fían del señor Sánchez o ahora no está el ambiente como para pedirle muchos favores al PSOE. Señorías del PSOE, mire, aprovechando la proximidad con los premios Goya, permítame que les diga que son unos auténticos artistas. Vaya papelón le ha tocado, señora Rodríguez Vegazo. En el pleno anterior hablaba de la urgencia de mejorar las pensiones no contributivas. Y hoy ya no hay tanta urgencia, ¿verdad? Ahora el PSOE plantea en su enmienda alargar más esta situación. Ahora resulta que, literalmente, requiere de un previo informe y estudio por las entidades implicadas. Ahora resulta que hay que estudiarlo. Cuando quien tiene que hacer algo es el señor Sánchez, hay que estudiarlo. Miren, los socialistas piden aquí lo que no hace su Gobierno. Bien porque no se atreven a pedírselo, o quizás porque no quieren causar otro enfrentamiento entre las vicepresidentas Montero y Yolanda Díaz. ¿O eso no es así? En su propuesta, señor González, dice literalmente: este colectivo se mantiene en situación de pobreza por la acción u omisión consciente de la propia Administración. Totalmente de acuerdo. Es que el Gobierno de Pedro Sánchez es una máquina de hacer pobres y dependientes del Estado. Pero no olvide, señor González, que la normativa que usted pretende modificar es la del Gobierno que llevan 7 años apoyando. Tanto la legislación como el régimen económico son competencia estatal, no autonómico. No han tenido tiempo durante estos 7 años de modificarlo. Mire, de todas formas, creemos que su propuesta se queda corta. ¿Por qué no incluyen también dentro de las exenciones, por ejemplo, las rentas que reciben beneficiarios y familias que con mucho esfuerzo contratan planes de pensiones u otros productos financieros para garantizar y mejorar su calidad de vida? Y, por otro lado, en el caso de aumentarse estos ingresos de estos pensionistas, ¿quizá no sería también necesario modificar normas fiscales? Sabe que la mayoría de las pensiones no contributivas se encuentran sujetas a tributación por el IRPF. No vaya a ser que ocurra lo mismo que con el salario mínimo interprofesional, que de no tributar pasa que Hacienda se quede con más de 300 euros. Ahora entendemos eso de gobierno progresista, de 0 a 300. De todos modos, ¿no creen, señorías, que sería más eficaz proponer medidas para que estas personas no tuvieran que depender de una pensión no contributiva? Me refiero principalmente a las de invalidez. Que estas personas pudieran tener un empleo, tener unos ingresos que les permitan tener una vida más digna, independiente, y no pensar tanto en las ayudas sociales, que sí son necesarias, pero no son la solución. Mire, el compromiso del Partido Popular con las personas vulnerables ha sido y será siempre una realidad, acreditado con hechos y no con intenciones. Les recuerdo que fue un Gobierno del Partido Popular el que aprobó e instauró la renta básica de inserción y el complemento autonómico de la pensión no contributiva en esta comunidad. Y el Gobierno de María Guardiola va de la mano de la mejor política social que existe, que es el empleo, porque ese será el mayor éxito de las políticas sociales, que cada vez menos extremeños dependan de la renta básica o del ingreso mínimo vital. Miren, en Extremadura solo el 33,8% de las personas con discapacidad en edad de trabajar lo hacían. Por eso, una de las políticas del Gobierno de la señora Guardiola es fomentar el empleo de este colectivo,
con ayudas en centros especiales de empleo, en el mercado protegido, en el mercado ordinario de trabajo, y todo ello tiene su resultado. De mayo de 2023 a diciembre de 2024 se ha reducido en 738 los demandantes de empleo con discapacidad, una reducción de casi el 18%. Muchos de ellos, seguro, perceptores de la pensión no contributiva de invalidez, que ahora tienen más ingresos gracias a un trabajo. Estas son las políticas que llevarán a Extremadura a ser una región más libre, igualitaria y menos dependiente. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez. Cierra el grupo autor de la iniciativa. En nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 5 minutos, el señor González Frutos. Gracias. A ver, creo que lo he dicho más de una vez, pero lo voy a repetir de nuevo. Con nosotros, ustedes, en general, la Cámara tiene un problema. A la hora de atribuirnos si estamos en el Gobierno, si estamos en la oposición, yo veo continuamente. Yo les he recordado un día una canción de un grupo que esta vez no puedo pronunciar el nombre porque lo mismo me dan el toque desde la presidencia. El cantante se llama Evaristo Páramo, lo digo que ya para que se sitúen. La canción se llama No somos nada y en su estribillo dice: ¿quieres identificarnos? Tienes un problema. Ustedes tienen un problema con nosotros, ¿eh? Ustedes tienen un problema. Nosotros somos un proyecto plural que es el único proyecto de aquí que no recibe órdenes de nadie. Que aquí decimos lo que nos apetece. Y nos han escuchado hablar mal del Gobierno de la Nación y hablar bien. Porque somos un proyecto nacido en Extremadura, y no vuelvo a repetirlo por para, porque hay grupos políticos, etcétera, que nos copiaron también un poco el en por para. Vale, bien, pero es un proyecto político de aquí. Entonces, dejen ya de intentar encajarnos en los parámetros estrechos de aquellos que reciben órdenes de todos los sitios, porque no los recibimos. Nosotros tenemos la libertad de decir lo que nos apetece. Es más, no sé si me han oído, he dicho, esto se soluciona incrementando con un objetivo superior al umbral de la pobreza que establece el Gobierno del Estado, que es el 70% en el 2027. Es decir, he sido claro. Lo que pasa es que yo quiero soluciones, nosotros queremos soluciones en el ahora, y sabemos que en el ahora, a día de hoy, no se puede conseguir una subida de las pensiones no contributivas para el umbral de la pobreza. Y, hombre, el Partido Popular que se tape un poquito con el tema de las pensiones. Es decir, que las pensiones no contributivas estaban, cuando gobernaba Mariano Rajoy, en 380 euros. Hombre, taparse un poquito. Y luego ya se me ha explotado la cabeza cuando han dicho desgravaciones para los planes de pensiones. Ustedes se escuchan bien. Es decir, un pensionista que gana 500 euros va a tener ahorros para un plan de pensiones. Y que le expliquen también a alguien cómo tributan las pensiones no contributivas, porque no tributan, ¿vale? Lo digo para que tengamos ese tema claro. Sí hay que decirle una cuestión y hay que decirle claro al Gobierno, es decir, se ha aprobado ya una proposición no de ley en el que se establece que esto, el Gobierno del Estado, para que, si ven, estamos repartiendo, para que esto, es decir, que los complementos de las comunidades autónomas, no computen. Abril del 2024. Es modificar un Real Decreto y una orden. Estamos en febrero del 2025. Y es una reflexión que hago en general a la izquierda. Y no voy a poner esto. Gobernar no es resistir, Gobernar no es resistir. Gobernar es avanzar. Y creo, y es una reflexión que hay que hacer, que si nos dedicamos a resistir, los lobos nos comen, Y me estoy refiriendo a... ¿Saben ustedes a quién nos estamos refiriendo? Por respeto a los pensionistas no contributivas, que es el objeto de la iniciativa, no entro en más condicionantes. Pero esto, como he dicho antes, esto tiene una segunda parte, señores del Partido Popular. Yo espero que el Gobierno del Estado en poco tiempo saque una norma que permita que las pensiones no contributivas las podamos complementar desde las comunidades autónomas. Luego vamos a traer aquí una propuesta de ley para modificar nuestra ley de renta garantizada para que realmente, y aquí nos retrataremos todos, para que realmente los pensionistas no contributivos tengan en Extremadura
en Extremadura un complemento que puede costar aproximadamente por el importe, unos 7 millones de euros. Señora Manzano, 7 millones de euros. Imagínese de todas las partidas que tiene la Junta de Extremadura, si no es posible sacar 7 millones de euros para sacar a nuestros pensionistas, los 12.378 pensionistas de la pobreza. 7 millones de euros. Vaya haciendo cuenta. Gracias, señor González.